Y la gente cree, porque la gente no sabe lo que es un profeta, la gente cree que ser profeta es ese sonografista, tener maestro constructor, embajador, porque los profetas lo que dan es visa, ellos construyen casa y ellos fabrican carros. Los profetas de eminencia, la gente no sabe lo que es un falso. Un profeta no es el que anda diciéndote, no, que tú mañana, mira que te veo en las naciones. Claro, ñeñe, que tú me vas a ver en las naciones. El marido mío no se va para Nueva York y me va a pedir. O alguien no tiene la capacidad del manejo bíblico, utiliza como muletilla, Dios me dijo. Que estoy fregando, Dios me dijo. Que entré y estaba en la cocina, Dios me dijo. O sea, no. Dios le bendiga grandemente, amados hermanos. Bienvenido a este su programa Enfocados en Dios. El día de hoy le traemos un contenido que yo sé que va a ser de suma bendición a su vida. Pero antes de, permítame presentarle a nuestros invitados especiales del día de hoy. De este lado tenemos a la pastora Kenia Fernández. Kenia, bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Dios le bendiga, princesa mía, Dios te guarde. Es para nosotros un sumo placer estar aquí en estos medios y al lado tuyo. Sí, Kenia Fernández, un saludo y un abrazo a la distancia a todas esas personas que nos ven en las naciones, en el mundo. Fuego. Y de este lado, mis amados hermanos, tenemos al pastor Fernando Mercedes. Fernando, Dios me le bendiga grandemente, un hombre de Dios. Preséntese ahí, que las personas están ansiosas por conocerle. Amén. Dios bendiga, Dios me le guarde de una manera en especial. Para mí es un placer, amén, y un sumo honor poder estar acá al junto de dos princesas del Señor, que Dios nos ha permitido, amén, compartir este escenario. Bendecimos a la audiencia, amén, que desde sus hogares, ahí donde están, pueden conectarse, amén, a esta plataforma, amén, y sé que será de gran bendición. Como bien decía, mi nombre es Fernando Mercedes, casado por la misericordia del Señor. Vamos a estar orando, amados hermanos, para darle inicio a lo que es este contenido. Ahí en casita, acompáñenme al conjunto de nosotros para darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios a este canal. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Espíritu Santo, eres Aleluya. bienvenido. Glorifícate de una manera especial. Gracias. Que cada palabra, Dios mío, que salga de nuestra boca sea de edificación para cada uno de esos oyentes que están ahí en casita. Amados hermanos, rápidamente vamos a estar introduciéndonos en la palabra del Señor, porque el día de hoy tenemos un tema, ay Dios mío, tenemos un tema poderoso: cómo distinguir la voz de Dios. Y para eso nos vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 23, verso 18. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Gracias, Padre eterno, por tu Aleluya. palabra, Señor, porque ellas son vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, el día de hoy, donde tenemos tantas voces, donde tantas personas dicen Dios me dijo, Dios me habló, ¿cómo podemos discernir que verdaderamente es Dios quien está hablando? Y para eso tenemos estos dos grandes personas de Dios que nos van a ayudar a desarrollar este tema. Pastora, ¿cómo yo puedo saber que es Dios que me está hablando? Gloria al Señor, eso tiene que ver. Hay dos asignaciones. Está la asignación de profeta y está la voz de Dios a manera personal, que Dios te habla a ti como persona. Porque no necesariamente Dios tiene que hablarte solamente por un profeta. Ahora, pastora, ¿cómo yo puedo decir que soy profeta? Primero tiene que tener una asignación. El llamado profético no es algo que tú lo escoges. Es una asignación que Dios te da desde la presciencia, desde el conocimiento anticipado. Primero tienes que ser llamado, y segundo, que no es menos importante, sino que vas con el primero ahí. Tú tienes que ser una persona de lectura. Llamado, lectura y secreto. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de alguien, pero ¿cómo yo voy a hablar de una persona si no la estudio? ¿Y cómo nosotros conocemos a Dios?
Nosotros conocemos el carácter de Dios a través de su palabra. Amén. Pastora, ¿y cómo así? Bueno, que todo lo que Dios te va a decir a ti tiene que venir ovalado a su escritura. Porque la profecía más certera es la palabra. Entonces hay que tener un dominio bíblico. Y hay gente que, hay corrientes, muchas cosas extrañas. Hay escuelas de profeta, pero no es que yo voy a una escuela para hacerme profeta. Es que si yo soy profeta, tengo que trabajar en mi asignación. Como hay personas que van a un instituto, el pastorado no se estudia, pero los pastores estudian. Amén, amén. Eso es así. O sea que yo no puedo decir, yo soy profeta y me pongo como que soy profeta. Es algo que ya Dios de antemano lo ha depositado. Amén. Y requiere de una capacitación y requiere de una evolución. Por eso estaban los hijos de los profetas. Y podemos ver que cuando Dios te da una asignación, Eliseo fue un profeta temeroso. Entonces, no es del llamado del llamamiento a la ejecución. No. Tiene que entrar una educación. Porque tú puedes ser llamado a profeta, pero tú tienes que empezar, Dios va a empezar a educar tus oídos. Porque no quiere decir que porque tú te llames como profeta ya de una vez tú vas a distinguir la voz de Dios. Pastora, ¿y cómo usted me demuestra eso? Samuel. Samuel tenía la asignación de profeta. Y Samuel, cuando Jehová lo llamó siendo él un niño, a la tercera vez, Elí era un hombre diestro y era un hombre de experiencia. Y le dijo a Samuel, cuando te vuelva a hablar, dile, habla Jehová, porque tu siervo escucha. O sea que el gran problema de los profetas y de las personas que quieren distinguir la voz de Dios es que desde que ellos tienen la asignación, ellos no educan su llamado. Entonces tienen que entrar en un alineamiento de su asignación y empezar a ejercitar sus sentidos espirituales para que ellos puedan conectar y conocer la voz de Dios. Eso fue lo que Elí le dijo a Samuel. Pero usted ve en el inicio de la asignación de Samuel, después usted nunca más volvió a escuchar que nadie tuvo que enseñarle a Samuel cómo escuchar la voz de Dios, porque ya tenía sus sentidos ejercitados. Y dice la palabra que Dios no dejó caer ni una palabra del profeta por tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el profeta, mire, siento revelación así calientica. El profeta tiene que manejar varias cosas. Primero, tiene que manejar sus emociones. El profeta tiene que manejar su lógica humana. Y el profeta tiene que manejar lo que él pueda pensar. ¿Por qué? Porque cuando Samuel fue a ungir a David, no era que Samuel no estaba alineado. Fue que Samuel no esperó escuchar la voz de Dios y Samuel se aceleró a la lógica. Porque cuando ungieron a Saúl, lo vio grande, lo vio robusto, lo vio elegante. Entonces, cuando usted analiza las características biológicas de Saúl y usted analiza los primeros hijos de David, de Isaí, encajaban. ¿Se entiende? Entonces, no fue que Samuel estaba mal, fue que a Samuel le trabajó la lógica. Entonces, también el profeta, el hombre de Dios, no necesariamente el profeta, tiene que alinear sus emociones. ¿Por qué? Porque la gente va a querer distinguir la voz de Dios cuando tenga un deseo y lo quiera personalizar. Hay gente que no son objetivos, que cuando están muy en sus emociones muy alteradas, ellos quieren escuchar lo que ellos quieren que Dios le diga. ¿Usted me entendió? Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Lo que la pastora Gloria a Dios me ha dado a transmitir es lo siguiente, y es que para nosotros escuchar la voz de Dios debemos de andar en una vida en el Espíritu. Una vida de intimidad con Dios, porque cuando usted vive una vida en el Espíritu, una vida de intimidad con Dios, sus emociones callan, su humanidad callan. Gloria a Dios, aleluya. Que muchas veces, pastora, ahí es donde viene la confusión. Cuando nosotros no tenemos nuestra humanidad sujeta a lo que es una vida de intimidad, nuestra humanidad se deja llevar por el sentimentalismo, se deja llevar por la visión, se deja llevar por el, ay, me parece que es fulano, me parece que es fulana. Gloria a Dios, aleluya. Mira, me parece que tú estás pasando por una situación de proceso, pero tú estás mirando que ella le falta, tiene necesidad, perdón, en su casa. O sea, que es algo ya que la visión te está trabajando. Entonces, por eso es que muchas veces el profeta tiene que vivir escondido, pastora.
Escondido Sí, en una intimidad con el Sí, Señor. hay que ser alegórico un poco porque la gente ha tergiversado. No, que el profeta tiene que estar en la cueva, eso es un exégesis. Todo el que se metió en una cueva era porque tenía miedo. Un profeta no tiene que estar escondido. Un profeta puede tener una vida normal porque se ha hecho una mala interpretación. ¿Qué es lo que tiene que tener el profeta? Una vida de intimidad. ¿Por qué? Porque fue una vez como en un estudio que yo di, que yo decía que la diferencia del profeta de antes al profeta de ahora es diferente. ¿Por qué? Y lo decía por revelación de lo que Dios me ha dado para su gloria. No es que lo profético, hay concilios, hay movimientos que no creen en lo profético. Lo profético no se ha extirpado. El problema de los profetas de ahora con lo de la antigüedad era que el pueblo dependía de un profeta. Entonces, cuando el agua es mi prioridad y hay una fuente en el centro de la ciudad, yo dependo de esa fuente. Esa fuente es vital para mí. Si no es en esa fuente, yo no puedo tomar agua. Entonces eso era lo que pasaba con la asignación profética en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el rema, pastora, de lo que usted nos está compartiendo? El Espíritu Santo no había entrado en cumplimiento la profecía del libro de Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros jóvenes soñarán sueños y verán visiones. Entonces, antiguamente la gente en un 100% dependía de un profeta. Tenía que consultar a un profeta para toda su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había sido derramado. Pero entonces cuando viene el cumplimiento de lo que se dijo del Cordero, que el velo del templo se rompe y se divide y yo entro a acceso, yo entro a la presencia y yo consulto directamente a Jehová. Ahora, ¿qué Dios utiliza? Un profeta. Dios utiliza a un profeta para confirmarme lo que Él me dijo en el secreto. Y si lo que el profeta me dijo, Dios no me lo dijo en el secreto, entonces se invierte en los papeles. Yo puedo entrar a la presencia para confirmar lo que ya el profeta me dijo. Pastor, ¿de cuántas maneras me puede hablar Dios? Es muy profundo el tema y escuchando a la pastora hablar sobre, amén, las emociones, porque Dios es un Dios multiforme. Dios tiene multiformidad de cómo manifestarse. La primera de ellas es que Dios se expresa. Muchas veces queremos escuchar a Dios hablarnos de forma literal, y un punto que tocaba la pastora referente a Samuel es que Dios, al ser un Dios multiforme, cada ser humano tiene un tímpano de voz que es conocido. Cuando alguien llega a tu casa y tú comienzas a interactuar con alguien y desde que esa persona te habla, aunque no lo está viendo y está de aquel lado de la puerta, tú sabes que es fulano de tal por el tímpano de voz. Samuel, Dios tiene que utilizar el tímpano de voz de aquel que lo está instruyendo, y automáticamente él corre hacia donde el hombre que lo está instruyendo, porque lo más conocido para Samuel era la voz de Elí. Al escucharlo, él corría hacia allá, pero la escritura dice que, amén, el mismo Señor le constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio. O sea, un profeta estaba asignado ¿para qué? Para diseñar profeta, porque el llamado profético de ese hombre era para activar y para formar profeta. Aquí vemos que el sacerdote está alineando a aquel que va a ser el sucesor de él. Cuando Samuel está en el templo, porque Samuel no estaba, amén, jugando parché. Y es el punto de hoy en día. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios y quiere que Dios le hable en la dimensión, pero realmente no está en la intimidad. La escritura dice que Samuel, el joven Samuel, estaba en el templo cerca del arca del pacto. O sea, ahí amanecía, quizá ahí oraba, ahí era que ayunaba, ahí era que él estaba en comunicación. O sea, ¿a quién era que Dios le tenía que hablar? O sea, aquel que estaba
amén, aproximado, cercano, humillado, en oración, en la intimidad espiritual. Para tú poder conocer lo espiritual y lo profundo de Dios, tienes que entrar en el nivel espiritual para poder escuchar y discernir la voz de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, pastor, cuando yo estoy en lo espiritual, yo puedo reconocer que es Dios que me está hablando. Yo puedo saber que es Dios porque ya yo tengo una intimidad con esa persona. Gloria a Dios, aleluya. Ya yo tengo gloria a Dios, para que me doy a entender, cuando ya yo conozco a alguien y he interactuado con alguien, ya yo sé de qué manera me puede hablar esa persona, ya yo sé de qué lado va a venir esa persona, cómo va a tratar conmigo. Entonces, cuando ya yo tengo esa conexión con esa persona, yo no me puedo dejar confundir. ¿Y qué pasa cuando yo me dejo confundir? Por ejemplo, que Dios me dice algo a mí y viene otra persona y me profetiza lo contrario. ¿Qué pasa ahí? En ese punto, el enemigo siempre va a querer desvirtuar el propósito de Dios para con el ser humano. Y hoy utilizamos la parte emocional del ser humano, donde el enemigo trata de interferir, queriéndote ofrecer o queriendo ofrecer a aquellas personas lo que en su corazón desean. O sea, muchas veces tú deseas algo, pero la voluntad de Dios no es entregarte eso. Por ejemplo, hay personas que automáticamente desean que su esposa sea con ciertas características. Al desear esto e incluso hasta pronunciar que le gustaría que su esposa fuera de tal manera, el enemigo va a enviarte muchas veces cierta profecía de parte del mismo enemigo para que tú entiendas que es Dios quien te está confirmando algo que tu deseo desea. O sea, es tu deseo que lo desea. Ahí donde dimos lectura en Jeremías capítulo 23, él dice que el profeta que tenga su sueño, que cuente su sueño, y el que le sea revelada sus palabras, que hable sus palabras. ¿Qué diferencia tiene la palabra de Dios? Dice, es como martillo que quebranta y como fuego que quema. O sea, él está diciendo, mi palabra es una palabra contundente, como un martillo. El martillo cuando da es contundente. El fuego cuando pasa por un lugar deja huella de que hubo fuego. Cuando Dios es quien está hablando y cuando Dios es quien te ha trazado una palabra, muchas veces va a haber lo contrario. El enemigo va a hacer que tú escuches lo contrario a lo que Dios te dijo. Yo ahora, ay gloria, sí, orgánica, usted sabe cómo soy yo, hermano. Mire, hermano, lo que pasa es que hay una de evangélicos y pastores de carriao que se lo va a llevar Lucifer. Usted sabe por qué, hermano, porque los pastores de ahora, y mire que nosotros somos pastores, pero nosotros no somos así. Los pastores de ahora no quieren consejeros. En la antigüedad, hermano, habían profetas de la corte. Usted sabía que habían profetas de la corte. Natán era un profeta de la corte. Joiada era sacerdote y le daba directrices a Joás. Amén. Jeremías era sacerdote en el reinado de su asignación. Entonces, el problema es que cuando el profeta de la corte o estaba asignado para hablarle al rey, el rey tenía que tener una capacidad. Entonces vemos que muchos reyes del reino de Judá se dejaron llevar. Pero los reyes del norte, hermano, los reyes del norte eran sobrinos de Lucifer, malos como Lucifer. Pastora, ¿y por qué usted no dice eso? Ajá. ¿Dónde usted cree que reinó, se desarrolló la asignación profética de Elías? No fue en el reino de Judá, amado. Fue en el reino del norte. Y esos reyes eran perversos porque ellos andaban en su paganismo. Y en el reinado del norte, Eliseo fue un profeta para la corte. Porque Eliseo le tenía que hablar a los reyes y lo perseguían. ¿Y a dónde usted deja a Micaía? Que cuando le dio la palabra, porque mire hermano, mire como le estoy hablando de profetas de la corte. Josafat sabía distinguir un profeta de Dios. Sí. Porque Josafat siempre consultaba a Jehová. Ay, pastora, ¿y cuál era el problema de Josafat? Que Josafat era un sentimental y muy complinchero. Pero como el tema no es Josafat, vamos a seguir con los profetas. Entonces, hermano, cuando acá le dice a Josafat, sube a Ramón de Galaad, subiremos a Ramón de Galaad, porque tu pueblo es mi pueblo, vamos ahí, ¿no?
ahí se metió el sentimiento de Josafat. Y le dijo, sí, vamos. Entonces yo lo que me pregunto, señores, ¿por qué hay tantos errores? Porque la gente está enajenada. Líbreme, Jehová. Si yo estoy en fornicación, y si yo estoy en adulterio, y si yo no camino en santidad, y viene un profeta y me dice, Jehová te va a dar una visa, te va a llevar a la nación, hermano, ese profeta no tiene visión, porque yo sé la condición espiritual. Por eso le decía ahorita, hermano, que toda profecía tiene que venir alineada a las escrituras. ¿Qué decía Deuteronomio 28? Que si tú te apartabas de Jehová, maldita tu entrada, maldita tu salida. Tus hijos se lo iba a llevar quien no lo trajo. Te iban a negar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, lo profético tiene que ver con lo bíblico. Entonces, por eso hay gente que están metiendo la pata. Porque están dando profecía y están dando profecía fuera del contexto humano. Entonces, para tú discernir la voz de Dios, tú tienes que matar el sentimiento. Hay gente que cuando están delante de evangélicos de élite y saben que esos hombres están mal, ellos le dan palabras bonitas. Hay gente, hermano, que el presente le está corrompiendo la palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Biblia que el presente corrompe el derecho. Entonces, muchas veces Dios, la gente dice, ay, Señor, todo el mundo no es profeta, señores. El ministerio profético es tan sufrido como el ministerio pastoral. Para mí, los dos ministerios más sufridos, porque el maestro da una palabra, se para, da una enseñanza. Usted quizás se me puede levantar y, ay, hombre, whatever. Pero el profeta, pararte a darle una palabra a un hombre de Dios y que te metan en una cisterna y que te digan que tú eres hijo de Lucifer y que tú eres un rebelde y que tú eres el cacón de la iglesia. Tú como profeta vas a sufrir hasta que Dios te defienda y el pueblo diga, ay, pero no era como la pastora decía. Ay, era verdad que el profeta tenía la razón. Entonces, el problema del profeta es que el llamado profético es muy sufrido. Y usted tiene que ser muy humilde para usted saber escuchar la voz de Dios. Porque si tú eres rebelde y tú tampoco ayunas a llorar, tú vas a sentir una vocecita que te va a decir, vete a pedirle perdón. No, pero yo no tengo odio en mi corazón. No. Entonces, ¿cómo se escucha la voz de Dios? Alineada al fruto del Espíritu. Una gente en la carne, con sus sentimientos, Dios no le habla a los sentimientos. Dios no trabaja con las emociones del hombre. Por eso se dice un refrán, que no se pesca en mal revuelto. Porque Dios es un espíritu. Y tú no puedes escuchar a Dios en la carne. Tú tienes que tener tu alma reposada, alineada, y tener un nivel de búsqueda y un nivel de esa templanza para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Y luego tú operar en lo espiritual y luego activar lo humano. Oh, ¿y cómo es eso? Señor, esto, lo otro. ¿Qué fue lo que le dijo Micaías a acá? Vamos a decirte lo que tú quieres. Si subió a ramo de Gala, que Jehová te la va a entregar. Entonces dijo, porque él sabía. Como eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres decir. Dale. Pero acá era un charlatán, pero acá sabía. Le dijo, tú ves que tú nunca me dices. Le dio la palabra. Y después que él se la dio, le dijo, oiga lo loco de acá. Micaías, me hablaste mentira. Micaías, tú nunca me dices verdad. Pues está bien acá. Me voy a someter a ti, te voy a decir la verdad. Yo vi a Israel. Me dijiste la verdad, te voy a meter preso. Métanlo preso y denle pan de angustia y pan de dolores. Entonces, el profeta tiene que tener su sentimiento alineado y el profeta no se puede confabular con nadie. Y quizá vamos a soltar a los profetas, vamos a agarrarnos a nosotros mismos. Porque ahora la profecía más certera es la Biblia. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Tú tienes que exponer tu voluntad a Dios. Tú tienes que ponerte sensible a la persona del Espíritu Santo y ayunar y orar y estar en la quietud. Bueno, pastora, ¿y cómo otro método de Dios discernir la voz de Dios? Bellones, bombellón. Gedeón lo puso. Ay, pastora, yo como que recibí una palabra y yo no estoy segura. Ponle señal a Dios. Pero no le ponga señales comunes y las señales no se hablan.
Señor, mira, te voy a poner como señal que si Margarita me da 10,000 pesos, tú me amas. Aleluya. No, hermano, no es así. Ay, Señor, si me manda una remesa de Jesús Tigueraje, ponga señales especiales y no la hable. Los vellones, las confirmaciones no se hablan. El mundo espiritual te escucha. Pastora, ¿y cómo lo hago? Vete al secreto. Señor, confírmame. Yo quiero que tú me hables. Mándame una palabra. Mira, lo que tú me dijiste en el secreto, háblame a través del predicador. No te conformaste con esa, busca otra respuesta hasta que ya venga esa convicción a tu espíritu y ya tú puedas alinear de que Dios te habló. Pero tú no puedes decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad, pero tú no oras. Porque la oración es el medio de comunicación con Dios. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Y cuando leemos la Biblia, Dios nos responde. Nos responde y lo conocemos. Porque es que Dios es un ser espiritual. Ok, yo me hinqué ahora, Señor, yo te quiero, yo te amo. Y de repente la voz de Dios me habla. Pastora, ¿y cómo yo filtro si quien me habló fue Dios? Lo que Dios te dijo tiene que venir avalado por lo que Él mismo inspiró. Entonces hay gente que dicen cosas que están fuera del contexto de la Escritura. Y usted sabe que eso es el diablo. Porque a lo único, amado, que Dios se sujeta es a su palabra. Entonces la gente quiere escuchar lo que ellos quieren. Entonces la gente que tiene alineamiento y que está acostumbrado a escuchar la voz de Dios, todo el mundo no lo convence. Josafat siguió en su complice con Jorán y el rey de Moab. Y él estaba acostumbrado, porque yo le dije a usted que habían profetas de palacio. Y dijo, aquí no hay profeta de Jehová. Y se dio su media de carriadita, Eliseo. El pastor, ¿y por qué usted lo dice? Bueno, porque Eliseo le dijo a Jorán, mira, si yo no le tuviera respeto al rey Josafat, a ti ni te miraría. Y le echó su buen boche a Jorán, que era el hijo de Acá y Jezabel, que estaba reinando en el reino del norte. Y tuvieron que buscar un tañedor porque se le bloqueó lo profético. Entonces la gente, para poder recibir la voz de Dios, no puede. Tú no recibes voz de Dios en medio de una turbulencia de oración. Pastor, y las personas hoy en día no quieren hablar mucho de parte de Dios, porque cuando Dios habla, algo tiene que pasar. Muchas veces no es lo que queremos escuchar. Muchas veces decimos, Dios mío, tú me mandaste a esto, a aquello, pero yo no puedo, mis sentimientos no me dan para esto. Muchas veces las personas tienen la palabra de parte de Dios, pero cuando llegan a un lugar de cierta élite, gloria a Dios, ya dicen, no, yo no puedo decir esto porque no me van a aceptar. ¿De qué manera, gloria a Dios, yo puedo hablar de parte de Dios, confrontar al pueblo con la palabra de Dios, si las personas muchas veces no reciben esto? Amén. Mira, hay un fenómeno que se está dando hoy en día. La Escritura dice que el que hable conforme a la palabra. Y el que ministre conforme al poder que Dios da a la iglesia, para que Dios sea glorificado en todo. Lo que estamos viendo, el fenómeno que estamos viendo hoy en día es tan sobrenatural y ya se ha escapado de la mano, que todo el mundo está diciendo que Dios le dijo. Y hay gente, incluso yo he podido conocer a personas que leen poco las escrituras. Y cuando alguien no tiene la capacidad del manejo bíblico, utiliza como muletilla, Dios me dijo. Que estoy fregando, Dios me dijo. Que entré y estaba en la cocina, Dios me dijo. O sea, no es que Dios no hable. El punto es quién es quien le está hablando a esa persona que ni está en comunión. Y usted ve que ni ora, ni se consagra a Dios. Porque para Dios poder hablar, no le habló a los hijos de Elí. De Elí. Le habló al que estaba en la presencia, al que estaba en el secreto. Entonces, para Dios poder hablar, podemos decir claramente en este tiempo, la voz de Dios se está escaseando. Como en los tiempos de Elí. Como el profeta Amós en el capítulo 8, verso 11, dice que había de venir una hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar su palabra. E irán errante de nación a nación y de pueblo en pueblo. O sea, automáticamente no es que Dios no habla, Dios habla. Pero hoy en día hay personas que están, amén, más informados por las redes y diciendo que Dios habló, e incluso tomando
amén, ciertos ti de ciertas personas que están en los medios hablando, y ellos entonces atribuyen de que Dios fue quien les reveló eso. O sea, yo tengo una palabra que Dios me reveló, pero ellos lo vieron fue en YouTube, que alguien desató esa palabra. Ni ellos tuvieron la dimensión de intimar con Dios para que Dios les revele su palabra y poder ellos transferir la palabra de Dios. Porque para alguien poder transferir la palabra de Dios tiene que tener conexión con el cielo. Es lo que realmente Nicodemo no entiende cuando Jesús le traza lo del cielo. Y él no puede entender que lo que el lenguaje tan sencillo como Jesús se lo emitió de parte del Eterno, amén, él con toda su maestría que poseía no podía discernir, amén, lo que era la voz de Dios. Jesús dijo: nadie conoce las cosas de arriba sino aquel que ha venido de arriba. O sea, Jesús le está diciendo: yo te hablo lo que yo he visto allá en el cielo. Yo te he hablado cosas naturales, cosas sencillas, Nicodemo, y tú no puedes entender lo que Dios quiere transmitirte. O sea, no es el mucho conocimiento, porque hoy en día lo que más abunda es el conocimiento, la información. Pero la revelación de Dios, para entonces ser transferida y poder, como usted decía y hacía la pregunta, poder traer una palabra que confronte, porque la palabra de Dios confronta el humanismo, confronta la naturaleza caída. Y eso es lo que muchas veces causa en lo que es el llamado profético en un hombre de Dios. ¿Y por qué decía que está escaseando la voz de Dios? Porque cuando tú tienes compromiso con Dios y con lo que Dios te está transfiriendo, eso va a chocar. Eso va a traer enemistad, eso va a traer persecución, eso va a traer que tú realmente no seas amado por muchos, porque tú estás hablando de parte de Dios. Todos los hombres de Dios que trajeron palabra de Dios profética, amén, en la asignación de Dios en su vida, tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque hablaron de parte de Dios. O sea, hay 400 en el texto que leía o que expresaba nuestra amada pastora Kenia. 400 profetas profetizándole acá que suba Ra de Galaad. Hay un profeta que no está en el entorno. Y profetizando 400, el mismo rey de Judá le pregunta: ¿acaso no queda otro? Pero habían 400 hablando. Ahora, ¿de parte de quién estaban hablando? Porque hay personas que piensan que están hablando de parte de Dios. Y cuando Micaías revela lo que había pasado, amén, en el cielo, en el mundo espiritual, él revela que un espíritu, entre los espíritus que estaban delante del gran trono, dice que un espíritu se paró frente al trono que estaba sentado el Altísimo. Y él dijo: yo iré y conduciré a los profetas, amén. Y Jehová le dijo: ¿cómo tú irás? ¿De qué manera irá? Y él le dijo: seré un espíritu de mentira, de error en su boca. Y Jehová le dijo: ve, porque lo logrará. Automáticamente el permiso fue dado del Eterno. Ahora, uno de los profetas golpea a Micaías porque él entiende que él está hablando de parte de Jehová y que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y había un espíritu que no era de parte de... Era permitido por Dios, pero no era el Espíritu de Dios. Hay gente que están profetizando e incluso están acertando y adivinando cosas que realmente son espíritus que lo están tomando para confundir al pueblo de Dios. Pero cuando yo estoy en una búsqueda, cuando yo puedo reconocer eso, pastor, yo puedo decir: no es Dios, es un espíritu de confusión, es esto, es aquello. Y ahí es donde radica lo que es la intimidad con Dios, que es lo que estamos tratando. Que para nosotros tener lo que es ese reconocimiento de la voz de Dios, tenemos que estar guiados por una intimidad con el Señor. Porque miren, la intimidad del Señor confronta y rompe y quebranta nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para poder hablar con nosotros, pastora. Porque muchas veces, si Dios habla con nosotros y nosotros tenemos ese sentimentalismo humano, ni lo vamos a obedecer, ni lo vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque nuestra carne va como todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y qué pasa con esas personas, pastora, que siempre dicen: bueno, voy para vigilia hoy, voy para el culto hoy, para que Dios me hable a través del predicador? Son personas que... pero no tienen una intimidad con Dios. Y yo muchas veces, mire, yo estoy en las redes, entonces... a veces mi esposo me dice: Kenia, te llaman mucho, porque el Señor me dio una palabra, me dijo: el corazón de un evangelista no es el de un pastor. Cuando una persona te llama, yo no lo puedo atender a todo, Dios lo sabe.
A veces me da vergüenza porque me llaman pastora, usted me dejó en visto. A veces me echan mi boche muy diplomáticamente. Yo le doy su buena reprendida muy diplomáticamente. Porque uno no es un pulpo. Pero el gran problema de esto, hermano, es la sensibilidad que usted tiene que tener. Porque sonará como que la pastora está un poco loquita. El asunto es que yo puedo ayunar mucho y orar mucho. El asunto va a depender de que yo tenga obediencia. Porque el gran problema es, no es que estás separado, porque el ayuno y la oración te conecta, pero ¿de qué te vale a ti ayunar y orar y no obedecer? Porque hay gente que se meten a buscar una palabra y hay gente que escucha la voz de Dios, pero no la obedecen. Y siento porque eso es lo que me gusta cuando se me activa ese wifi de ciencia. Saúl escuchó la voz de Dios, porque escuchar el intermediario entre Saúl y Samuel era entre Dios y Saúl, era Samuel. ¿Y qué le dijo Samuel a David? A Saúl. Vete. Al sexto día yo voy a descender. Entonces, está bien, pastora, usted está poniendo un ejemplo que es un poco antibíblico porque sabemos del descuido. Pero aún tú ayunando y orando, si tú escuchas la voz de Dios y no la obedeces, entonces tú no estás en nada. Porque muchas veces Dios te va a hablar y tú sabes que es Dios, pero tú estás en la disponibilidad de escuchar. Porque independientemente Saúl estaba en la carne, pero Saúl sabía que Dios le estaba hablando. Porque mire, para que usted vea lo que es un corazón obstinado. Jehová le dio un mensaje a Saúl a través de Samuel. Destruye a Amalek. Le perdonó la vida. Yo vengo en 7 días. Yo voy a hacer el sacrificio. Pero después que él lo desobedeció, que Samuel se fue, entonces él andaba como un loco consultando a Dios por todos los lados y consultando una divina. Entonces, usted puede entender que hay gente que son obstinados. Entonces el hombre de Dios no puede ser obstinado. Tú tienes que tener un corazón flexible. Porque a veces tú ayunas y oras y a ti te dicen las cosas y tú dices, ay, hombre. A veces mi esposo me dice cosas, yo le digo, ay, sí, porque tú lo que me vives corrigiendo y tú lo que me vives peleando a mí y tú eres muy, muy fuerte conmigo, Dionisio, y vamos a ver si tú le bajas un chin. Pero yo no estoy de cuidar, yo estoy ayunar y orar. Ah, pastora, ¿y qué es lo que le pasa? Mi carne humana. Pero de una vez, cuando el Espíritu Santo a la media hora o al otro día me sienta y me refresca y me dice, pero lo que Él te dice es verdad. Mira, lo que Él te dice es verdad. Mira, por esto y esto. Entonces, mi humildad que yo preste para con el Padre me va a servir como punto de referencia para yo sentarme y decir, ay, Señor, es verdad lo que dice mi esposo. Verdaderamente que tú lo guiaste. Entonces, son muchos condimentos. Yo puedo ser una mujer de ayuno y oración, pero si yo no quiero ceder y decir es verdad y reconocer, no, pero que no, porque que yo quiero que sea, ay, Señor, yo voy a ayunar y orar para que tú me digas quién es mi esposo. No, es Juancito. Ay, no, que sea Pedro. Ven. Entonces una cosa es que tú ayunes y ores y otra cosa es que tú seas flexible a la voz que Dios te determinó. Yo he escuchado muchos testimonios de hombres que han dicho, no, porque Dios me dijo a mí que Juanita era mi esposa y yo quería que era Juanita, y cuando me dio a Juanita me dieron a María. Y al final de la jornada, ¿qué pasó? Que ellos no querían a María y terminaron aficiados de María porque entendieron que María era la voluntad de Dios para ellos, porque es que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Entonces tú puedes orar y ayunar, pero tú tienes que ser obediente. El Señor no le mandó profeta, el pueblo estaba descuidado. Porque muchas veces la voz de Dios te habla, pero si tú estás en tu carnalidad, tú no vas a escuchar la voz de Dios. Si tú no eres un hombre de Dios que te maneja, y hay un momento de descuido, David era un guerrero, se acostó con Betsabé, se volvió loco. Y a David se le fue tanto la guagua que cuando el profeta Natán le fue a hablar, le hizo una parábola. A David se le olvidó lo que él había hecho. Mira, Natán, a ese profeta hay que matarlo. Y cuando Jehová le dio el yaguazo a David, David empezó a gritar, dijo, guay, mi madre, metí la pata. Porque el problema es la sensibilidad. El problema no es que Dios te hable. El problema es que tú seas obediente a lo que Dios te diga.
Entonces, aún yo ayunando y orando, puedo querer tener mi concupiscencia a mi manera y calcular, usar mis raciocinios. No, pero Dios me dijo, pero eso como que no me conviene. Será verdad que Dios me habló, pero yo creo como porque tú vas a querer utilizar la lógica. Entonces, para escuchar la voz de Dios hay que estar alineado, mirar el contexto de la escritura, entonces abrazar la voz de Dios. Porque que Dios te hable no te garantiza que tú obedezcas. Dios te puede hablar. Que lo que Dios te diga se manifieste depende de ti. El Señor duró 20 y pico de años diciéndole al pueblo de Israel que iban en cautiverio, que se volvieran de su malo camino. Y el libro de las Lamentaciones, ¿cómo lo escribe Jeremías? Dando gritos. Porque lo más grande de un profeta, el profeta sufre porque Dios le da la palabra. El profeta sufre cuando le da la palabra a una persona. Luego el profeta sufre la persecución de dar la palabra. Y luego el profeta se acaba de caer muerto cuando sabe que lo que Dios le dijo es verdad y lo que le espera cuando su hermano no lo cumple. Porque eso fue lo que le pasó a Jeremías. Lamentaciones, dando gritos. Usted sabe lo que Jeremías tuvo que gritar durar todos esos años. Qué tristeza fue para Jeremías cuando vio que Nabuzaradán y el ejército de Nabucodonosor destruyeron el templo. Tú sabes lo que tú como profeta 23 años diciéndole a un pueblo que se vuelvan a Dios. Y luego tú como profeta ver el cumplimiento. A mí me ha pasado, sí, yo soy profeta. Pastora, usted como que seguía, no, usted no me conoce. Mi primera asignación fue profeta. Lo que pasa es que Dios en su soberanía me ha filtrado. Yo duré muchos años con mi llamado profético. Y la gente cree, porque la gente no sabe lo que es un profeta, la gente cree que ser profeta es ese sonografista, tener maestro constructor, embajador, porque los profetas lo que dan es visa, ellos construyen casa y ellos fabrican carros. Los profetas de eminencia, la gente no sabe lo que es un falso profeta. El falso profeta es cuando alguien de élite que tiene arrastre de corromper al pueblo, estando mal, tú le das una palabra de fortaleza. El verdadero profeta no solamente el que corrige al pueblo, porque yo como pastora, yo le puedo dar una palabra a un miembro y el miembro puede decir, ay, la pastora Kenia, hay que reportar los rangos, pero hermano, aquí no hay nadie. Pero hay gente, hermano, que usted tiene que reconocer. Dice la Biblia que a uno Dios le dio un talento, 2, 3 y 5. Hay gente en el Señor que caminan en unos niveles de revelación que son gente de élite de Dios. Somos iguales en cuanto a la salvación. Pero hay mantos que yo le hago el saludo que usted tiene que respetar. Gente que caminan en un nivel más profundo que usted de la escritura. Y en un nivel más profundo y que tienen iglesias, megas iglesias. Y que tienen arrastre y operan en milagros. Y en esa directriz usted entiende. Entonces, ¿usted cree que es lo mismo profetizarle a un hermano normal que usted agarrar a un evangélico de arrastre y decirle, así dice Jehová? ¿Usted cree que es fácil usted congregarse en un lugar y agarrar a un presbítero de un concilio y decirle, mire, dice el Señor que esto y esto no está así? ¿Qué usted cree que a usted le van a hacer? A usted lo van a perseguir, a usted le van a decir rebelde, a usted lo van a hacer rucha el palo, a usted le van a poner disciplina secreta. Su disciplina secreta usted la va a coger. Eso es lo que es un verdadero profeta. Un profeta no es el que anda diciéndote, no, que tú mañana, mira que te veo en las naciones. Claro, ñeñe, que tú me vas a ver en las naciones. El marido mío no se va para Nueva York y me va a pedir. Entonces hay gente que profetizan por lo que ven. Era como decía el pastor Mercedes en una interferencia. Hay gente que reciben del cielo y hay otros que profetizan en lo que ven en la tierra. Entonces no es lo mismo que Dios te meta en el corazón de él. Y no es lo mismo porque también hay profetas que son terribles. Se van a una iglesia ajena, mandan a los pastores y a todo el pueblo a lugares secos. Pero en la iglesia de ellos ven el pecado y se hacen lo loco. ¿Por qué? Porque en la iglesia tú diste el mensaje y nadie se te va a levantar. Pero en tu iglesia te van a dar pan de angustia y te van a hacer tu guerra y te van a preparar tu estudio bíblico y te van a tirar toda tu puya. Entonces el profeta tiene que estar alineado y revolteado para lo que venga. Pastor, ¿y qué mensaje usted le da a esas personas que anhelan escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo estar yo listo para cuando Dios me hable? Wow, es muy fuerte la pregunta, ya que Israel, luego de la salida de Egipto, quiso escuchar la voz de Dios y no quería que fuera transferida por el hombre que Dios había establecido en ese entonces, que era Moisés.
Y el pueblo pidió de que ya no hablara directamente Moisés de parte de Jehová con ellos, sino que Jehová mismo hablara con ellos. Fíjate que utiliza la palabra que nos enseña referente a cuando Jehová se le había de manifestar en el monte Sinai. La escritura dice que Jehová le dijo a Moisés: dile al pueblo que se santifique para venir a mi presencia. O sea, hay personas que quieren escuchar la voz de Dios, pero no están santificados. Y el punto acá es, amén, primero santificarnos para poder escuchar la voz de Dios. E incluso cuando Moisés tiene el encuentro, amén, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, dice que lo primero que le llamó la atención fue una salsa que ardía, pero que no se consumía. Y esto llamó su atención, porque una vez cuando Dios quiere hablarte, tiene que llamar tu atención. Tú estás enfocado en otra cosa. Moisés estaba enfocado en que ni el oso ni el león le comieran una de la manada, pero Jehová, amén, captura su atención y le llama a través de la salsa. Cuando lo llama, él se va acercando, y lo primero para Dios poder hablar con Moisés, le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. O sea, yendo nuevamente a lo que es el libro de Éxodo, capítulo 19, cuando el pueblo quiso escuchar la voz de Dios, Jehová lo manda a santificarse. Cuando lo manda a santificarse, dice que no se lleguen a mojar por ese periodo de tiempo para Dios poder descender y hablar. Cuando Jehová tronó, porque es que yo no entiendo que es que Dios le habla tanto a las personas. Cuando Jehová tronó desde los cielos, que rayos, amén, cayeron sobre la montaña, y la montaña humeaba y se movía como gelatina, la escritura establece que el pueblo le dijo a Moisés con temor: háblanos tú de parte de Jehová, y no habla Jehová, no sea que muramos. O sea, no es que Dios no habla, Dios habla, pero hay que estar santificado, porque al hablar Dios también puede, amén, morir a alguien cuando Dios le habla. O sea, no estar apto para escuchar la voz de Dios. Es un problema. ¿Por qué? Porque hay gente que está muriendo espiritualmente. Hay gente que está muriendo espiritualmente. Una, por la escasez de no escuchar la voz de Dios, y otra por creer que Dios le está hablando y Dios no le está hablando. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. La gente quiere oír lo que quiere oír. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 16, la escritura dice que Pablo y Silas iban a la hora de la oración. Pero la escritura dice que había una muchacha con espíritu de adivinación. Y dice que decía día por día: he aquí los siervos del Dios Altísimo, que anuncia la buena nueva de salvación. Fíjate que para los oídos, o para el sistema auditivo de Pablo y de Silas, esto realmente podía llenar su ego. Satanás siempre estaba con ese punto de tratar de llenarte tu ego, de que tú te la creas, de que tú entiendas, o sea, de que tú te infles como un globo, pero él tiene una aguja luego para pincharte. Eso es lo que hoy en día el enemigo está utilizando. La pastora puntualizó algo muy, amén, específico, y otro tipo de tema que podemos debatir y que podemos traer acá a esta plataforma, que es los falsos profetas. Y Cristo, cuando fue abordado en Mateo 24, lo primero que Jesús le identificó a los discípulos era que vendrían muchos en su nombre. No vienen de parte del enemigo, es en el nombre del Señor. O sea, aquí hoy en día hay muchas personas que están tomando el nombre del Señor en vano, como una profecía es de Dios. O sea, si tiene cumplimiento, si tal profeta, dice la escritura, hablare de parte de Jehová y se cumpliese, tal profeta habló de parte de Dios. Si el profeta hablare y no se cumpliese lo que habló, sino que habló con presunción. Hay gente que lo que están hablando es con presunción. O sea, todo lo que viene a la mente no se habla. El sabio no habla todo lo que viene a la mente, sino que él piensa primero antes de hablar y analiza si eso es de parte de Dios, porque podemos ser confundidos en el pensamiento. Los expertos dicen que un ser humano tiene más de 60 mil pensamientos, que se le llama diálogo interno. Con la persona que más un ser humano habla es consigo mismo. Y hay una interactualidad constante en tus pensamientos. Y tú puedes pensar que tú estás pensando cosas positivas. Incluso los expertos dicen que el 80% de esos pensamientos son más negativos que positivos.
automáticamente, si tú no sabes filtrar qué es de Dios y no conoces la voz de Dios, porque decíamos que para conocer la voz de Dios hay que intimar con Dios, hay que santificarse para Dios poder hablar a nuestra vida y poder realmente nosotros estar alineados con lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Amén. Pastora, ¿algo que quiera añadir? Sí, ya para terminar, gloria al Señor, para terminar mi intervención, yo creo que ya vamos a concluir. Sí, saber, sí, porque la persona recibe 3 fuentes. A ti te habla Dios, a ti te habla el diablo y te habla tu naturaleza humana. Y las profecías pueden venir por visiones, por sueños y no necesariamente por éxtasis y audiblemente. Pero muchas veces cuando el diablo te trae pensamiento, utiliza la primera persona, te dice yo, para que tú creas que el pensamiento está emanando de ti. O te habla infiltrándose como que es Jehová. Pero el Señor, por eso es que un consejo para concluir ya, es que lo que tú recibas no lo suelte a la ligera. La Biblia dice que hombre prudente es aquel que frena su lengua. Así es. Todo lo que usted recibe, sea por sueño, por visión, por éxtasis o que venga de usted misma, no diga todos los sueños. Hay gente que sin darse cuenta están ventilando su vida, porque hay faltas que son personales y el que camina en un nivel de revelación de sueños sabe que Dios te está corrigiendo. Entonces, para concluir, el consejo dado a los hermanos es que analice. Para usted distinguir la voz de Dios, reciba lo que usted reciba, váyase al secreto y no diga las cosas a la ligera. Y lo que usted reciba, no obre a la ligera. Ponga vellones, porque Dios es un Dios de orden, porque Dios la visiona y lo que Él habla lo confirma. Ay, Dios mío, yo dije que ya iba a acabar y ahora que Dios me... pero ya yo voy a acabar. Cuando Dios le da la palabra profética a María, amén, el ángel, que le dice, concebirá. Entonces, ¿qué agarra y le dice? Y este es el 6º mes del embarazo de Elizabeth, la que llamaban estéril. Entonces, cuando ella sube a la montaña, ella encuentra que lo que se le dijo en el secreto, la señal era Elisa. Entonces, si Dios te dio una palabra y te dio una señal, el cumplimiento de la confirmación tiene que ser Elisa. Cuando Juan habló de Cristo, dijo, el que me mandó a bautizar, me dijo, sobre quien tuvieras reposar el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Ese fue el vellón de Juan, que le mostraron el rostro de Jesús en el secreto. El vellón de Pedro, cuando Cornelio, ay, porque yo a veces digo que voy a acabar, hermano, y cuando se me activa el wifi ya yo voy a acabar. Él está en el cosa, sube al aposento a comer, le bajan el lienzo. Entonces luego el ángel va y le dice a Cornelio, entonces va y le dicen a Pablo, entonces a Pedro, lo que le dijeron a Pedro, también se lo dijeron por señal. Entonces eso es una manera que Dios siempre te va a dar un punto de referencia. Cuando en Dios y lo que Dios te dice va a tener un cumplimiento. Amados, cuando Dios habla hay cumplimiento. Muchas veces decimos, Dios mío, pero un profeta me dijo, un hombre me dijo, allá me dijeron, pero yo no veo nada. Miren, amados hermanos, cuando verdaderamente Dios le habla, es como dice la pastora Kenia, hay un cumplimiento. No se desespere, espere el tiempo de Dios, que si verdaderamente fue Dios que le habló, hay cumplimiento. Ahora sí debemos de estar metidos en la chequina, debemos de estar metidos en la intimidad con Dios, en las palabras del Señor, en ayuno, en oración. ¿Para qué, pastora? Para que cuando venga alguien a decirme a mí, mira, Dios te manda a decir, ya yo sepa ya que Dios me está confirmando. Y hay algo, mana, que hay profecías que son acondicionadas. Por eso hay que tener cuidado, porque hay profetas que le han dado palabra. Hay profecías que son irrefutables. El Señor le dijo a David, mira, David, tu reinado será eterno. David se acostó con Betsabé, la profecía salió firme. Salomón se corrompió, la profecía siguió firme. Entonces el Señor le mandó un decreto a Ezequías. Le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Automáticamente Ezequías se humilló y reclamó a la pared. Entonces el mismo profeta que le dio la palabra tuvo que devolverse. No fue que Dios se confundió, era que tenía que haber una materialización en el mundo natural. Entonces el que le dijo
que ordenara a su casa que se iba a morir. Entonces el mismo Dios, no, soberanía de Dios, le dijo, Jehová le añadió 15 años. Entonces hay que tener cuenta también con ese tipo de alineamiento. Que Dios hace como a él le place. Sí, porque hay profecías que van a requerir de ti un accionar. La profecía es 50 Dios y 50 tú. Si tú no haces tus 50, te va a llevar Lucifer. Mire, pastor, hay algo, y es que yo he visto muchas veces que dicen, mira, Dios me dijo que fulana era mi esposa. Yo he visto testimonio de personas que dicen, Dios me dijo que fulana era mi esposa, pero entonces esa persona no quiere a fulana como su esposa, no la recibe. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios bendice a fulana con otra persona. Yo he visto esos casos, pastora. Lo que pasa es que hay algo mucho en el pueblo conservador, es antibíblico. Los esposos no se profetizan. Y también, ay Señor, porque es que uno dice que se va a callar. Jehová, pues no le haga eso lío. A uno mejor mándame a callar a mí. Fluya, pastora, hay profecías que cuando no entran en el cumplimiento, porque ese es el problema del profeta. Hay una palabra profética y algo que Dios te lo dice. Y tú tienes que tener la prudencia de guardarlo en el corazón, porque también la palabra tiene un cairo y un preloma. El cairo es la instrucción de Dios y el preloma es el cumplimiento. Entonces hay muchos errores porque hay gente que reciben una palabra de que tú eres su esposa. Pero el joven se desesperó y empezó como una guagua platanera. Y ni siquiera a ti te agrada. Entonces se daña el plan. Ah, no, que el profeta me dijo que tú y yo somos Entonces, esposos. ¿qué pasa ahí, pastora? No, que se ¿Fue daña. la voz de Dios o Fue no la fue? voz de Dios, pero la palabra se dio a destiempo. Y el diablo tomó la palabra en el aire y hizo un problema. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice la Biblia que cuando Jesús nació a Simeón se le dio una profecía. Le dijo, mira, no cerrará tus ojos sin que tú veas la salvación de Jehová. Y cuando él vio el cumplimiento de la promesa, ¿qué él le dijo? Esa profecía se cumplió, pero dice algo muy poderoso, que ahí es que entro en la prudencia del hombre de Dios. ¿Cuál es la prudencia? Y empezó el espíritu profético y le cayó a Simeón. Y le dijo, he aquí, y será para caída y levantamiento y muchos en Israel. Y una misma espada traspasará su alma. ¿Y qué dice la Biblia de María? Que ella guardaba todo esto ¿dónde? Entonces hay cosas que usted tiene que guardarla porque no es el tiempo de usted sacarla a la luz. Porque aunque son de Dios, Dios se esconde, el diablo se infiltra. Usted no ve cómo Jesús nació escondido. Porque el diablo, Jehová no ignora la maquinación de Satanás. Por una imprudencia de unos reyes magos se provocó una matanza. Porque ellos estaban tan guiados de Dios, que ese es otro tema, que a quien ellos le dieron la profecía. Ellos fueron donde Herodes. Y eso provocó la matanza de los niños. Pero ¿cómo fue que hicieron los reyes? Los pastores que guardaban la vigilia, se les dio la palabra, pero ellos fue con señales. Y una escolta de ángeles y le dijo, y esto os servirá por señal. Hallaré al niño envuelto en pañal. Entonces cuando Dios habla, Dios no adivina. Dios trae un alineamiento de cumplimiento y de señales. Ya. Pastor, ¿algo quiere añadir para ya concluir? Sí, es muy fuerte lo que está expresando la pastora. Ya voy a culminar, voy a ser breve. Sé que estamos ya en la parte final de este programa. Y es el desesperamiento. La desesperación, en todo el sentido de la palabra, trae fracaso. Y muchas veces cuando nosotros no vemos el cumplimiento, usted decía algo, una pregunta muy específica para estos tiempos y muy veraz, es que Dios puede hablarle a alguien referente a otras personas. Prácticamente puede ser que tenga la confirmación y sienta que esa es su esposa, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando el individuo se desespera al ver lo contrario? Porque cada vez que Dios da una palabra, tú vas a ver lo contrario a lo que Dios te dijo. Y van a haber momentos adversos que van a querer emitirnos a nosotros de que eso no fue de parte de Dios. El problema de Saúl, que la pastora hacía énfasis en Saúl, referente al ungimiento de Saúl y a la confirmación de su reinado. Cuando el profeta sacerdote Samuel le dice que será confirmado de aquí a 7 días, dice que los filisteos se pusieron en alineamiento de guerra. O sea, ya estaban invadiendo el territorio, estaban ya posicionados para la guerra. Y lo que desesperó
a Saúl fue realmente la presión. Algunas veces nosotros cuando, amén, estamos en presión, muchas veces nos desvirtuamos, queremos desesperarnos, queremos, amén, hacer las cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Podemos estar en el tiempo, amén, de Dios entregarnos algo y que Dios nos dijo que era el tiempo, en ese tiempo, pero no era el momento. Porque tú puedes estar en el tiempo, pero no en el momento. O sea, hay tres dimensiones, que es espera, tiempo y momento. O sea, tú puedes esperar, amén, llegar al tiempo, pero no el momento. O sea, en tiempo de mango, tú puedes ver un mango, que ese mango en la mata puede verse muy lindo. Wow, qué lindo. Hay unos mangos que tú lo ves y todavía no están llenos, pero se ven como rosaditos. Y hay personas que los tumban así, se los comen así, porque le despierta comérselo. Pero luego tienen problemas estomacal, tienen problemas, a una vez hasta le da alergia de que se comieron ese mango, porque estaban en el tiempo, pero no es en el momento de cosechar ese mango. Así pasa muchas personas que están en el tiempo, pero no en el momento de hacer cosas que están haciendo, que Dios les digo, pero se han adelantado al momento de Dios. Dios mío, esto está terrible. Pastor, pastora, más que bendecida con su participación en este programa. Amado, tú que me estás mirando allá en casita, no te desespere, tranquilo. Espera en Dios, intimidad. Creo que el eje central de distinguir la voz de Dios es la intimidad con Dios. Intimida con Dios, santifícate en el Señor, que cuando Dios te hable tú digas: Dios mío, este es mi Padre amado, este es mi Padre celestial que me está hablando. Que cuando tú tengas ya esa confirmación de parte de Dios, nadie pueda cambiar eso, porque ya tú conoces a Dios en el secreto. Entonces lo mejor es conocer a Dios en el secreto. ¿Cómo puedo distinguir la voz de Dios? Tú que estás ahí, que anhela que Dios te hable. Tú que estás ahí, que anhela que Dios te dé una confirmación. Tú que estás ahí, que estás esperando respuesta de Dios. Intimida con Dios en lo secreto, porque de una manera te va a hablar Dios. Y que cuando Dios te hable de esa manera, que ya Él sabe cómo hablarte, gloria a Dios, aleluya, tú lo puedas discernir. Tú puedes decir: Dios mío, este es Dios que me está hablando. Y sin más que decir, Dios mío, Dios me le bendiga grandemente. Y nos veremos en otra sección de este su programa, Enfocados en Dios.